política, perdón, conocido como el IEP, un palmarés ciertamente impresionante. Profesor Salles, gracias por atendernos. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Gracias a ustedes otra vez más por tenerme. No, por favor, al contrario. Sabemos que está en la República Argentina y es menester aprovechar esta oportunidad para charlar con usted. ¿De verdad usted opina, como dice la revista Forbes, que si finalmente por algún motivo no se puede dolarizar en la Argentina, todo lo demás será prácticamente en vano o puede caerse todo el proceso? Sí, desgraciadamente sí. O sea, la credibilidad es todo y la experiencia que la secuencia de los cambios, especialmente fiscales y radicalmente, que cambien radicalmente la estructura, tiene mucho que ver la secuencia, digamos, en cómo tú pones cada una de estos cambios. Y el cambio monetario es el cambio más importante, más rápido y es el que le va a dar mayor credibilidad. La crisis en Argentina es extrema. Entonces, si él no logra generar la suficiente credibilidad que le daría una política como la dolarización, es muy probable que el resto de las políticas puedan tener mucha más resistencia política y en consecuencia no se logren hacer. En cambio, si es que se cambia la secuencia de los factores y se dolariza primero, que es una medida popular, es decir, la Argentina ya está mayoritariamente dolarizada, excepto las clases más sociales, más empobrecidas. Entonces, si se dolariza hoy, es una medida social y una medida popular y una medida moral, definitivamente se hace más fácil las medidas de shock internas que se necesitan para que la Argentina regrese a tener superávit fiscal. Francisco, ¿usted aconsejaría en la Argentina hacerlo a la ecuatoriana? En todo caso, como variante de esta pregunta, ¿hay más de una forma de dolarizar la economía? Claro que sí, hay varias formas de dolarizar la economía y empecemos con el hecho de que la dolarización es un proceso no solo oficial, es un proceso espontáneo. La Argentina ya tiene una altísima dolarización espontánea, entonces la Argentina ya está dolarizada. Al único que le falta dolarizarse es al gobierno y reconocer al dólar como la unidad de cuenta. Entonces, hay muchas formas de dolarizar, la ecuatoriana es la peor. La forma que hizo El Salvador no tuvo ningún tipo de exabrupto. El Ecuador tomó la decisión de dolarizar a un tipo de cambio malo durante una crisis financiera bancaria. En cambio aquí tienen ustedes todas las condiciones para poder hacerlo de una forma extremadamente organizada y de una forma en la cual el crecimiento esperado del sector bancario y del crédito y de los depósitos debido a la gran cantidad de dólares que existen en el colchón banca argentino es algo que nosotros estimamos va a ser explosivo. Es decir, la Argentina dolarizada en cuestión de un año va a ser una Argentina completamente diferente a la que ustedes conocen hoy. Profesor, ¿puede dolarizar ahora el gobierno? Sé que usted es un seguidor de los números y del caso argentino en particular. En todo caso, la pregunta es si puede dolarizar ahora y qué necesita para hacerlo. Sí, bueno, nada. O sea, se puede dolarizar, sí, las reservas, dependiendo del tipo de cambio que utilices, pero a 1.000, más o menos, las reservas son 26.000 millones de dólares y los billetes en circulación son menos de 8.000 millones. Es decir, tienes 26 para cubrir 8. Tienes 3 veces la cantidad necesaria para retirar todos los pesos en circulación. El resto del dinero en la economía son contratos, son pagarés, son cuentas bancarias que se convierten en el momento que tú cambias la unidad de cuenta. Entonces sí se puede hacer inmediatamente, no se necesita absolutamente ninguna precondición. El Ecuador demuestra eso, Zimbabue demuestra eso, y además las experiencias internacionales como Ecuador, Zimbabue, Montenegro, etcétera, demuestran que el shock de confianza influye importantemente en el regreso de depósitos al sistema bancario. Hoy por hoy en la Argentina, por ejemplo, el billete de $100 transa a mayor valor que los billetes de pequeña denominación. Eso es una indicación clara que el ahorro está en dólares, pero que el consumo está en pesos. En consecuencia, hay muchísimo colchón bank guardado que el momento que ya hay dólares, que los dólares son la única moneda en el país, regresan al sistema bancario. Y esa es la experiencia ecuatoriana, de Zimbabue y de todos los otros países que han hecho este tipo de cambio de régimen monetario. Vamos a esa definición tan interesante que usted ha denominado colchón bank, que ciertamente es muy interesante. Yo sé que hay fórmulas en la nueva teoría económica que tienen registrado ese fenómeno y si se puede llevar adelante en la Argentina, que además tiene un lugar relevante en el mundo en cuanto a la posesión de cantidad de dólares por parte de sus ciudadanos que no se vuelcan al circuito.
Sí, los argentinos son los segundos en el mundo en tener más dólares fuera de los Estados Unidos. Los primeros son Rusia. Se estima que son 265 mil millones de dólares que existen en la Argentina. No solo en la Argentina física, sino también por argentinos que los tienen fuera, en Uruguay, donde tú quieras. Pero en todo caso, lo que acaba sucediendo es que no solo la masa monetaria se incrementa, sino que la velocidad también se incrementa, porque la demanda de dinero hoy por hoy en la Argentina incluye dinero que se está guardando, que se está manteniendo. En consecuencia, los ahorros no son iguales a la inversión, como la mayoría de los modelos macroeconómicos de equilibrio ostentan. Es decir, hoy por hoy hay una cantidad de dinero guardado que no está circulando en la economía argentina, que entraría a circular en el momento que se dolarice. Profesor, la pregunta, y tal vez lo tenga que llevar a otro terreno, y no sé si tendrá la respuesta para eso, porque habría que ser analista político en la República Argentina para esto, pero ¿por qué habría de suceder eso si la Argentina es fallida en ese sentido? Ha probado con blanqueos, ha probado con sistemas, ¿por qué habría de confiar quien está en el colchón bank eventualmente en poner la plata en la Argentina cuando todos los experimentos han sido fallidos y Argentina no tiene seguridad jurídica? Bueno, porque ya está en la Argentina, o sea, la mayoría de ese dinero ya está en la Argentina, simplemente que está en el colchón, no está necesariamente en un depósito fuera de la Argentina. Hay muchísimo dinero en la Argentina que está simple y llanamente guardado en algún tipo de caja de seguridad en las casas. Es decir, eso es un fenómeno que lo vemos en todos los países que se dolarizan espontáneamente. ¿Por qué regresarían a los bancos? Entre otras cosas, por tasas de interés. Hoy por hoy hay demanda por dólares porque existen los pesos. El momento que los pesos dejen de existir, entonces ya no hay demanda por dólares, todos son dólares. Entonces, ¿para qué mantenerlos en el colchón? Mejor ponerlos en el banco, al menos que exista algún tipo de verdadero miedo de que los bancos sean insolventes, en cual caso posiblemente no regresen. Pero el caso ecuatoriano es extremadamente interesante. El caso ecuatoriano, la dolarización se dio con los depósitos todavía congelados de acuerdo a un periodo bancario, como el Bonex que hicieron ustedes aquí en la Argentina hace mucho tiempo. Sin embargo, los depósitos de los ciudadanos siguieron siendo depositados, incrementaron en el sistema financiero, aunque el sistema financiero todavía tenía depósitos congelados. Es decir, el shock, la medida de shock de confianza de la dolarización es extrema, al punto que la gente regresa sus depósitos a los bancos, aunque los bancos tengan depósitos congelados. ¿Sigue siendo popular la dolarización en Ecuador? ¿Se le sigue teniendo confianza? Y en todo caso, ¿ha servido eventualmente para combatir niveles de pobreza o mejorar la situación social de los ecuatorianos? Claro que sí, la dolarización es 88.7% popular. Eso es extremadamente alto y ha sido más del 85% popular desde el 2015. Es decir, es más popular que que equipos de fútbol y que cualquier político. ¿Y ha eliminado la pobreza? No eliminas la pobreza completamente con una institucionalidad pobre como la que tiene el Ecuador. Pero lo que sí te puedo decir es que el salario mínimo vital del Ecuador es uno de los más altos de Latinoamérica y que solo ha subido desde que dolarizamos, así como los depósitos bancarios que han solo subido desde que dolarizamos. Entonces, el éxito de la dolarización en términos macroeconómicos, si quieres ponerlo en términos de cifras, es indiscutible. ¿Ha servido como para promover las exportaciones de Ecuador para trabajar mejor? Porque se supone, o hay algunos que nos quieren convencer, de que con tipos de cambio locales que son más bajos somos mucho más competitivos en el mundo. No sé, la competitividad me parece que pasa por otro lado, pero cuénteme usted, profesor. Tiene usted toda la razón. La competitividad no pasa por empobrecer a la gente. La competitividad pasa por productividad. El Ecuador, durante dolarización, se ha convertido en el exportador número 1 de banano en el mundo. De camarones en el mundo. El banano, que es otro commodity, el cual el Ecuador exporta, también ha crecido muchísimo, significativamente. De hecho, las exportaciones no tradicionales en el Ecuador, hoy por hoy, son 2 veces las exportaciones petroleras. Cuestión que no lo eran hace una década. Entonces, el sector privado, una de las cosas muy importantes de la dolarización es que desacopla al sector privado del sector público y hace que el sector privado finalmente pueda hacer cálculo económico mucho más eficiente. No hace perfecta la economía, no hace perfecto el cálculo económico, pero elimina del cálculo económico una competencia desleal, una información, un ruido exógeno que le mete el Banco Central y el gobierno a través de monetizar su déficit. Entonces, al eliminar
al sector público de la decisión de cálculo económico del sector privado, se desata todo el potencial del sector privado, que en la Argentina es masivo por su gran capital humano, por su gran capital físico y por su gran capacidad de ahorro. Francisco, ¿no deja a países como los nuestros, que son mucho más endebles, expuestos a fenómenos económicos, mucho más en épocas de globalización, que de repente den un gran cimbronazo a crisis externas, no nos dejan muy expuestos a estar dolarizados? Yo diría que en un mundo bastante globalizado, o sea, los riesgos son sistémicos, los absorbemos todos. Pero veamos lo que sucedió con Panamá y con Ecuador durante la crisis 2008-2009, donde el dólar era el más dólar. Los dos países tuvieron crecimientos de su PIB cuando el resto del sistema, cuando el riesgo sistémico contrajo a casi todo el mundo. El Ecuador y Panamá ambos tuvieron crecimientos positivos. Entonces no hay una correlación absoluta entre shocks exógenos y tipos de cambio fijos. O sea, no es necesario esa regla, no es una regla exacta. Ahora, sí, estás menos, o sea, no puedes imprimir dinero para tratar de salir de alguna crisis. ¿Eso es bueno o es malo? Yo creo que es bueno, porque bajo la figura de salir de crisis, llevamos en la Argentina, creo que tienen 113 años de déficit de los últimos 120 años. Uh-huh. Entonces, esa figura de utilizar al Banco Central para financiar déficit, una vez que la eliminas completamente, pues tienes que ser un adulto y tienes que empezar a tomar las responsabilidades de tus actos y tienes que vivir dentro de lo que te da la billetera. No puedes seguir pidiéndole prestado para luego no pagarle a tu vecino. Bueno, no se puede imprimir dinero para paliar estas situaciones, pero Correa algo imprimió en la medida en que él quiso deponer la dolarización y se encontró con un freno muy importante de la población. Él intentó algo de imprimir. ¿Qué es lo que hizo y cuál es la alternativa a eso? Bueno, empezó ilegalmente primero. Desgraciadamente en el Ecuador, creo que el preámbulo es que en el Ecuador nunca se eliminó el Banco Central. Un grave error. Algo que nosotros los legisladores tratamos de insistir muchas veces que se haga, pero el Fondo Monetario y muchos otros definitivamente no estaban a favor. Dejar abierta esa puerta trasera fue el mismo error que ustedes cometieron en la convertibilidad en el año 91. Entonces, Correa pudo ilegalmente empezar a crear dinero, no imprimir dinero, pero crear dinero a través de lo que llamamos en la economía la expansión del balance del Banco Central. ¿Cómo lo hace? Simplemente llama a un banco público y le dice: hoy tienes más dinero en tu cuenta, el Banco Central. Entonces ese banco empieza a gastar ese dinero, creando ecuadólares o eurodólares, si quieres, creando mayor demanda, mayor oferta de dinero, pero no la misma crecimiento de la productividad. En consecuencia se creó inflación en el Ecuador, se crearon precios altos en el Ecuador. Pero a pesar de Correa, de tratar de tumbar la dolarización directamente, o sea, desde cerrar el Fondo de Estabilización, el Fondo de Responsabilidad Fiscal, el FEIREP, todas las acciones, un default ideológico, por ejemplo, en vez de tener que decir default porque no te puedo pagar, son todas acciones que él tomó para tratar de socavar la dolarización, y aún así la dolarización cada vez es más popular y es el esquema monetario de más longevidad en toda la historia republicana ecuatoriana. Francisco, entonces, no pudo imprimir dinero. Perdón, pero interrumpí su explicación. Entonces, no pudo imprimir dinero, pero lo creó. Lo creó hasta un 10% del PIB, es decir, no es algo insignificante que hizo, o sea, verdaderamente. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? El sector privado, una vez más, llegó a rescatar al país. Las reservas monetarias internacionales, normalmente, si hubiera el Banco Central impreso dinero al 10% del PIB, eso eventualmente hubiera llegado al sector privado, el sector privado hubiera incrementado su demanda de importaciones y eso hubiera disminuido las reservas internacionales, ¿correcto? Eso hubiera sido el flujo normal. Sin embargo, en el Ecuador las reservas, a pesar de que el Banco Central del Ecuador le prestó el 10% del PIB al gobierno, las reservas monetarias internacionales se mantuvieron exactamente en el mismo nivel promedio. Es decir, el sector privado, una vez más, con su crecimiento dinámico, logró rescatar las ineficiencias del sector público en el Ecuador. ¿Dolarizar requiere la aprobación del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos? En absoluto, no, es una decisión soberana de cualquier país. Lo que se recomienda es que se mande una carta de cortesía el día antes, para decirle al Tesoro norteamericano que podría haber
una mayor o un incremento en la demanda de dólares en el corto plazo, pero no es en absoluto una precondición. No existen precondiciones para dolarizar. Quiero volver sobre un punto que usted mencionó recién respecto del Banco Central. Finalmente Ecuador, a pesar de dolarizar, no cerró el Banco Central. Sabe usted que en las declaraciones políticas que han hecho popular al presidente Milei está cerrar el Banco Central. Algo que muchos de los observadores económicos dicen que es imposible porque en todo el mundo hay bancos centrales que funcionan. Mencionan la Reserva Federal, que tendrá sus particularidades, el Banco Central Europeo y hasta el Banco Central de Inglaterra. ¿Cuál es su opinión? No, pues un tercio de los países en el mundo hoy por hoy no tienen política monetaria independiente. Es decir, necesitar un banco central no es correcto. Es decir, la mayoría de la historia monetaria del mundo sucede sin bancos centrales. Hoy un tercio de los países no tienen política monetaria discrecional y necesitar un banco central, ¿para qué? Para que el Banco Central intermedie el dinero de la Reserva Monetaria con sus ciudadanos, solo haría sentido si el Banco Central reduce los costos de transacción para sus ciudadanos. Pero en el caso argentino es claro que no lo ha hecho y que ha hecho todo lo contrario, empobrecido a los argentinos, al igual que Ecuador y al igual que muchos otros países en el mundo. Finalmente, profesor, y para no abusar de su tiempo, ¿usted cree que es un paradigma lo que se está llevando adelante aquí en la Argentina, observado por muchos otros lugares del mundo, a pesar de que la Argentina no es un país relevante en el concierto mundial? Pero de todas maneras, lo que está haciendo Argentina lleva una dirección que está siendo vista con interés desde otros lugares. ¿Puede marcar el camino de otros países, así como si se cae la experiencia también puede significar una gran frustración para esos lugares? Sin lugar a duda, yo pienso que subestimas en la importancia de la Argentina en términos de su impacto, especialmente para la región latinoamericana. Es decir, el experimento argentino, llamémoslo así, hoy por hoy, tiene repercusiones para toda Latinoamérica. Después de la decisión argentina, esperamos que Venezuela siga el ejemplo y muchos otros países en el mundo se beneficiarían de tener una moneda estable y de que su gobierno no tenga discrecionalidad sobre la política monetaria. Como te decía, un tercio de los países en el mundo han decidido no tener discrecionalidad en la política monetaria, precisamente para evitar ¿cómo se llama? Posibilidad de financiar los déficits. Por ejemplo, una economía como Hong Kong. Hong Kong no tiene banco central. Hong Kong tiene una caja de conversión muy ortodoxa, pero no tiene política monetaria discrecional. Y es del mismo tamaño que la economía argentina. Profesor Salles, quiero agradecer muchísimo su tiempo. Encantadísimo, yo aquí a las órdenes con ustedes. Un saludo muy cordial. El profesor Francisco Salles, uno de los que generó el fenómeno